volver después de unos cuantos años a esta congregación y estar con la oportunidad y el privilegio de predicar la palabra ante ustedes en este lugar. Es realmente el cumplimiento de muchas oraciones, de muchos deseos y de muchas experiencias como la que el pastor acaba de contar. Y damos gloria a Dios por ello. Este es un lugar querido, deseado, orado, buscado a lo largo de muchos años. Y ustedes, y especialmente los más jóvenes, tienen la bendición, el privilegio dado por Dios de disfrutarlo, que sea para la gloria del Señor. En esta noche quiero hablarles sobre el templo de Dios. Y el pasaje que vamos a compartir se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, donde vamos a dar lectura a los versículos 12 al 16. Mateo 21, versículos 12 al 16. Yo voy a dar lectura en el texto de la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron. ¿Oyes lo que estos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Entonces, sigue diciendo el texto, Jesús los dejó y se retiró del lugar saliendo de la ciudad. Nos reúne en esta noche y en este lugar un evento muy especial. Estamos dedicando a la gloria de Dios este recinto y lo hacemos consagrándolo como casa de Dios, como templo del Señor. Sin embargo, deseo elevar el pensamiento de todos ustedes a una imagen mucho más significativa que esta. En su primera carta a los cristianos de la ciudad de Corinto, el apóstol Pablo hace una afirmación sorprendente. Según él, el cuerpo de los creyentes es templo de Dios. Esta es una de las ilustraciones más ricas y elocuentes de la relación profunda del creyente con Dios. Cada creyente es templo de Dios. Esta es la realidad y verdad más importante que debemos tener presente al inaugurar este templo, porque ella nos puede ayudar a comprender mejor el carácter y significado de este lugar que hoy estamos dedicando al Señor. Lo primero que debe venir a nuestra mente al hablar de un templo es que es un lugar en el que se da y vive la presencia de Dios. Es la presencia real de Dios en la vida del creyente lo que hace que su cuerpo, siguiendo el argumento de Pablo, sea templo del Espíritu Santo. Y es esta misma experiencia real la que convierte a 4 paredes de factura humana en casa de Dios. La presencia
real de Dios entre nosotros. De hecho, Dios desea redimir al ser humano con un doble propósito. Primero, hacer posible que vayamos a morar a su casa celestial, lo cual representa la realidad futura y la experiencia y esperanza maravillosa de cada creyente. Pero segundo, hacer posible que seamos una casa terrenal, lo cual representa una realidad maravillosa, casa terrenal de la presencia celestial de Dios en cada uno de nosotros. Hacer posible que seamos recinto de la presencia real de Dios es una de las experiencias más maravillosas de las que debemos tomar conciencia y de las que debemos disfrutar a la luz de lo que la palabra de Dios nos indica. Si es así, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros como su templo aquí en la tierra? ¿Cuál es su deseo para nosotros? Por otro lado, si su presencia mora en nosotros, ¿de qué manera esto afecta nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestra disposición y nuestra respuesta a las diferentes circunstancias de la vida? Para responder a estas preguntas les propongo que me acompañen en esta noche a considerar el pasaje bíblico que hemos leído, en el que Jesús se hace presente en el templo majestuoso, increíble, extraordinario templo de Jerusalén. Este incidente ocurrió inmediatamente después de la entrada triunfal de Jesús a la ciudad. Y cuando entra a la ciudad, Jesús fue derecho al templo. La fiesta de la Pascua estaba por comenzar, de modo que había miles de peregrinos en la ciudad y en el templo. Y cuando entra al templo, apenas entra al recinto amplio del templo, lo primero que ve Jesús es una situación que le desagrada. Jesús se indignó al ver la condición en que se encontraba el lugar sagrado, sucio, material, moral y espiritualmente. El pueblo había corrompido el verdadero carácter y significado del templo, sin tomar en cuenta que sobre todas las cosas este era el lugar de la presencia real de Dios en medio de su pueblo. Ahora, ¿qué nos enseña este incidente en relación con lo que Dios espera de cada uno de nosotros como su templo aquí en la tierra, el lugar de su presencia real? La primera lección que aprendemos es que Él quiere que seamos un templo de pureza, un templo de pureza. En el versículo 12 leemos que Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó la mesa de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Hay tres cosas para notar aquí en esta experiencia o circunstancia. En primer lugar, es obvia la falta de pureza. ¿Con qué se encontró Jesús apenas entró al templo? El lugar en el que esto se produce no era, por supuesto, el lugar santísimo, ni el lugar santo, ni el atrio de Israel donde los varones hebreos adoraban a Dios, ni el atrio de las mujeres un poco más afuera, donde solo las mujeres podían entrar. Este lugar, que ocupaba prácticamente la mitad de todo el recinto del templo, era el atrio de los gentiles. El lugar donde creyentes extranjeros, el único lugar donde creyentes extranjeros podían ir a orar a Dios, sabiendo que la presencia de Dios estaba en el templo. Era el patio o el atrio de los gentiles, el único lugar donde personas extranjeras, no judías de nacimiento, podían adorar al Señor o acercarse al templo. Por otro lado, como estaba fuera del recinto más sagrado,
Este lugar era el camino más corto para llegar al centro de la ciudad. Se atravesaba la muralla de Jerusalén, se cruzaba el patio de los extranjeros o de los gentiles y ahí nomás estabas en pleno corazón de la ciudad de Jerusalén, razón por la cual era la arteria más transitada de toda la ciudad, porque por allí entraban y salían la mayor cantidad de las personas. Y en consecuencia era el lugar ideal para hacer negocios de todo tipo, tanto los relacionados con las ofrendas, como era el cambio del dinero, porque la plata que se ponía en los alfolí, en los cofres de las ofrendas, no era la moneda corriente romana, gentil, pagana de aquel entonces. Los denarios romanos había que cambiarlos en la puerta del templo o en el patio de los gentiles para ofrendar shekels del templo. Era una moneda del templo que era la única que estaba consagrada y dedicada, santa, para Dios, y no la moneda de los paganos romanos que estaban dominando el país. Así que estaba lleno de casas de cambio en el patio de los gentiles. Pero también allí se proveían de todos los recursos para los sacrificios, especialmente no los grandes sacrificios de bueyes y de ovejas y de carneros y corderos y cosas por el estilo, sino las ofrendas que el común de la gente traía al templo, que eran palomas, la misma ofrenda que José y María llevaron al templo cuando presentaron a Jesús o dedicaron a Jesús. Y todos estos palomares, digamos así, vendedores de palomas para los sacrificios en el templo, también estaban ahí adentro en el patio de los gentiles, entre las casas de cambio, más los que vendían palomas, más los que aprovechaban y te vendían un ponchito, una telita, una billutería y cosas por el estilo, todos los manteros que aprovechaban y se acomodaban ahí también. No quedaba lugar para que ningún extranjero se pusiera de rodilla a orarle a Dios, a orar mirando hacia el Santísimo, el lugar más profundo del templo, que estaba como a 50, 60 metros de distancia. ¿Con qué se encuentra Jesús cuando entra a nuestra vida? Cuando golpea, como dice Apocalipsis, la puerta, porque quiere entrar a cenar con vos. Y vos abrís la puerta. ¿Con qué se encuentra? ¿Con alguien que está viviendo en pureza o con toda la basura que está escondida ahí adentro y que todavía no ha sacado a la calle, no ha sacado afuera? Toda la porquería del pecado de todos los días, en lugar de la santidad a las que somos invitados a vivir con todo nuestro ser, ya que la plenitud del Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros como templo de Dios. A esta falta de pureza se contrapone la demanda de pureza de parte del Señor. Obviamente, la reacción de Jesús fue violenta, fue radical. La reacción de Jesús parece demasiado radical y desproporcionada. Echó a los comerciantes, volcó la mesa de los cambistas. Es interesante que en el griego los verbos son de una acción puntual, intensa, fuerte. No es que le dijo, por favor, permiso, córranse, levanten la chuchería y hagan lugar. Muchachos, este es un lugar de oración, ustedes lo han transformado en parece 11, o la salada. No, Jesús actúa, pero actúa de una manera que para muchos es criticable. Pero es que la demanda de pureza no es negociable para el Señor. Cuando el Señor espera pureza, santidad en nuestra vida, no está esperando algo opcional para nosotros. Es su mandato. La demanda de Jesús es radical. Él demanda pureza
total, no el 50%, el 70%, el 90% o el 98%. Él quiere pureza total. En el Sermón del Monte leemos estas palabras de Jesús en Mateo 5:48. Por tanto, sean perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. No es desmesurado, no es exagerado, no es demasiado radical, no es una exigencia imposible para nosotros, sí que lo es, pero es la demanda. La demanda de pureza es radical. Y esto nos lleva a la tercera cuestión a notar, que tiene que ver con la vivencia de la pureza. Ninguno de nosotros es puro. ¿O hay alguien acá que se atreve a decir que lo es? Ninguno de nosotros es puro ni puede vivir una vida de pureza perfecta. Uno podría concluir entonces que lo que el Señor nos está pidiendo a aquellos que somos sus hijos es un imposible, es una irrealidad. Jesús está demandando algo que en condiciones humanas es imposible de cumplir. El pecado en nuestra vida es una realidad que no podemos negar ni ocultar, a menos que seamos hipócritas. Y acá nos encontramos con una contradicción que todos sufrimos en carne propia. Y es la contradicción entre el ideal de una vida pura, que es lo que nos demanda el Señor, y la realidad del pecado, que siempre es abrumadora. Y esto no lo toma por sorpresa al Señor, aunque a nosotros nos puede confundir. De hecho, esta ha sido la experiencia de grandes siervos, hombres y mujeres de Dios. Por empezar, el propio apóstol Pablo, que en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, abriendo su corazón, expresa esta contradicción fundamental entre el ideal de pureza y la realidad del pecado del que no se puede zafar. Cuando dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo, del templo de Dios, hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Si lo pensás dos veces, seguramente vos te vas a identificar con estas palabras del apóstol. Y si sos sincero, vas a decir, a mí me pasa lo mismo. Todos los días. Todos los días vivo esta contradicción. Pero lo que nosotros no podemos hacer, lo hace el Señor por nosotros. Por eso inmediatamente en el versículo que sigue a lo que acabo de leer, el versículo 25, Pablo dice, gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Lo que es imposible para vos es posible para Él. Por eso Pablo en otro lugar, en un himno maravilloso y en una expresión de fe extraordinaria, cantando la victoria sobre todas aquellas circunstancias que no puede controlar en su vida, en Filipenses 4:14, dice aquellas palabras que repetimos tantas veces como para alentarnos a seguir adelante a pesar de nuestras contradicciones y pecados, diciendo a viva voz, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que yo no puedo, lo puede Él en mí. La pureza viene como resultado de un acto de consagración. Las cosas consagradas son tenidas como puras y están dedicadas para ser utilizadas solos con un fin sagrado,
con un fin conforme a la voluntad de Dios, como es el templo. Cuando oremos por la consagración de este templo, lo vamos a dedicar a la gloria de Dios, no simplemente para que nos cubra de la lluvia. Para la gloria de Dios. Eso es santificación, es apartar, es dedicar, es consagrar, es confiar a la gloria de Dios lo que somos, lo que tenemos, lo que valemos. Los versículos del gobierno, algunos vehículos del gobierno tienen una leyenda que dice, o tenían en alguna época, porque hoy está todo tan confundido, una leyenda que decían: uso oficial exclusivo. Digo que todo está confundido porque hoy no se sabe qué es oficial y qué no es oficial. Hay algunos que piensan que les pertenece todo lo que es oficial, pero esto es un detalle al margen. En otra época decían los vehículos uso oficial exclusivo. El creyente debería pegarse en algún lado un tag, una leyenda que dijera algo así: uso divino exclusivo. Este cuerpo, esta mente, estas emociones, esta voluntad, estas intenciones, estos planes son de uso divino exclusivo. Están para la gloria de Dios, están para el servicio divino. Esto nos ayudará a ser puros y vivir en pureza. La primera cosa que vemos en este pasaje es que el Señor, Él quiere que seamos un templo de pureza. La segunda cosa que nos dice el texto es que Él quiere que seamos un templo de plegarias, un templo de oraciones o de oración. En versículo 13, Jesús responde a la situación que se había planteado. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Dos cosas para marcar acá. Fíjense ustedes que el templo en Jerusalén era esencialmente, como dice Jesús, una casa de oración. Fue consagrado como el único lugar, por lo menos en el lugar donde estaba Jesús en ese momento, como dijimos, como el único lugar en el que los gentiles se podían acercar a Dios en oración. Y esto conforme a una vieja profecía que se repitió varias veces en el Antiguo Testamento, pero que encontramos especialmente en Isaías capítulo 56, los versículos 6 y 7, donde leemos: a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, a la ciudad de Jerusalén, y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La oración a Dios es la actividad religiosa más universal de todas. Dios no discrimina a nadie que ora a Él sinceramente. Y cuando digo a nadie, pónganlo con mayúscula y luz de neón. A nadie. Los cristianos no somos los únicos que oramos a Dios. Y Dios oye las oraciones de todo ser humano que con fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, ora a Dios. No hay ninguna práctica religiosa, no hay ningún ejercicio espiritual más universal y que más involucre a Dios que la oración. La oración era el lugar, era la actividad por excelencia en el templo en Jerusalén. Y en este sentido, el templo de Jerusalén debía ser una expresión de esta universalidad de la presencia divina en el marco de la oración. Ahora, nuestra vida como templo de Dios debe ser una vida de oración. ¿Qué es la oración para nosotros? Quizás para algunos la oración no es más que
tratar de agradar a Dios con algunas palabras de alabanza, contarle cosas que Él ya conoce, bombardearlo con pedidos, algunos absurdos, insistirle en que nos bendiga, procurar calmar su ira con muchas palabras para que no nos castigue y otras cosas. Pero la oración no es nada de esto. No es informarle a Dios de nuestros problemas y necesidades, porque Dios lo sabe todo. Estamos perdiendo el tiempo si simplemente le pasamos el dato a Dios de en dónde nos puede bendecir. Si Dios ya lo sabe, así que no gastes el tiempo en eso. Dios lo sabe. Orar, más bien, es reconocer el verdadero valor de Dios en nuestras vidas. La oración es mucho más que simplemente comunicarnos con Dios, es adorarlo. Más que palabras, la oración es una actitud de ponernos delante de la presencia de Dios y entrar en comunión con Él. Y si fuera posible, dejar que Él nos hable antes de nosotros abrumarlo con las estupideces que tantas veces le decimos en oración. Y encima que son estupideces, las repetimos como que vamos a torcerle el brazo y le vamos a ganar por cansancio. ¿Por qué y cómo orás? Revela la medida de tu comprensión y revela el carácter de tu fe en Dios. La verdadera esencia de la oración no está en la oratoria con que oramos, no está tampoco en la urgencia o necesidad con que lo hacemos, está en la actitud de sumisión con que nos acercamos a Dios. El problema que muchos de nosotros tenemos es que solo queremos la bendición de Dios, pero no estamos dispuestos a rendir nuestras vidas a Él en obediencia. Le pedimos que nos bendiga, pero no queremos que interfiera en nuestras decisiones e ignoramos sus demandas sobre nosotros. No nos ajustamos a Él, no nos sintonizamos con su voluntad y lo que es peor, no estamos dispuestos a cumplirla cuando esa voluntad es revelada y es clara y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Solemos decir que la oración cambia las cosas. Pero es mejor decir que la oración me cambia a mí y no a mis circunstancias. No oramos para cambiar las cosas o para cambiar a Dios, sino que oramos para que Dios nos pueda cambiar a nosotros. Porque si Dios lo logra, es probable que nuestras circunstancias también cambien. Entonces, ¿qué cambios está produciendo la oración en tu vida? ¿Es tu vida un templo de plegarias? ¿Es tu vida un recinto en el que la oración es frecuente, en el que la oración encuentra su debido espacio y lugar? Un templo de pureza, un templo de plegarias. En tercer lugar, nuestro texto dice que Él quiere que seamos un templo de poder. Un templo de poder. En el versículo 14 se nos cuenta que se acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y agrega el versículo 15 que Jesús hacía cosas maravillosas ahí en el templo. La presencia de Jesús, donde quiera que esté, es presencia de poder. Al enterarse que Jesús estaba en el templo, las personas en necesidad se acercaron a Él. Los ciegos y los cojos, que eran los que tenían prácticamente un rincón oficial para tirar la manga, ¿no es cierto?, precisamente en este atrio de los gentiles. Y habría decenas y decenas de ellos cuando supieron que estaba Jesús allí. Los cojos se movieron para ir a Jesús. Los ciegos inmediatamente supieron dónde estaba y allí se encontraron con su poder sanador. Y noten que Jesús hizo todas estas cosas maravillosas en el templo. El templo fue el escenario de la manifestación del poder divino que operaba en Jesús. Tanto en el viejo tabernáculo del Antiguo Testamento como en el templo de Jerusalén, Dios manifestó su glorioso poder en múltiples oportunidades.
Mis hermanos y hermanas, nuestra vida debe ser el escenario, debe ser el lugar, el canal para la demostración del poder de Dios. Si el Dios Todopoderoso mora en nosotros, cada uno de nosotros ha recibido poder y autoridad para actuar en su nombre para la salvación, sanidad y liberación de quienes nos rodean. Dios quiere demostrar su poder a través nuestro porque somos templo del Espíritu Santo que mora plenamente en nosotros. Entonces nuestra vida tiene que ser, debe ser la residencia y expresión de su poder. Sin embargo, esto no siempre es así, ¿verdad? No siempre ocurre que nosotros somos el escenario, el recinto, el canal del poder de Dios para bendición de otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué nuestras oraciones no tienen respuesta? ¿Por qué nuestro testimonio es impotente? ¿Por qué Satanás y sus demonios más de una vez se salen con la suya? ¿Por qué no podemos, como Jesús, hacer cosas maravillosas? La respuesta es muy simple. Porque caemos en el mismo error que cometieron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Hemos convertido al templo del Espíritu Santo en una cueva de ladrones. Hemos hecho de nuestras vidas instrumentos para la satisfacción egoísta de nuestros apetitos e intereses. Y el Espíritu Santo no nos ha abandonado, está ahí, pero está contristado, está apagado, está blasfemado, está resistido, está ninguneado por nosotros. La presencia real de Dios está en su templo, en cada uno de nosotros, pero no le llevamos el apunte. Hacemos lo que se nos da la gana. No obedecemos. Y entonces no podemos hacer cosas grandes y maravillosas en su nombre, porque su poder no puede actuar en nosotros y a través nuestro. Nos hemos olvidado que Dios es el único residente en su templo y lo hemos llenado, como dijimos antes, de todo tipo de basura y de dioses falsos. Y ninguno puede servir a dos señores, y menos a una docena o más de señores, cada uno reclamando lealtad. O lo obedecemos al Señor en todo, o contristamos al Espíritu Santo, apagamos al Espíritu Santo, resistimos, blasfemamos al Espíritu Santo que mora en este templo que somos cada uno de nosotros. Entonces es necesario que volvamos a entronizar al Señor en nuestro ser interior y le permitamos llenar este templo con las orlas de su manto, como leemos en la fabulosa visión de Isaías capítulo 6, donde la imagen es preciosa, las orlas del manto del Señor llenaban el templo. ¿Cuándo fue, querido, querida, la última vez que le diste la oportunidad al Espíritu Santo que mora en vos llenar hasta el último rincón de tu vida? Llenar tu cuerpo, tomar el control de tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu voluntad, tus planes, tus relaciones con otros. Ser el Señor de toda tu vida. Llenar el templo con su poder y con su majestad. Y por último, Él quiere que seamos un templo de pureza y de plegarias, de poder, pero también quiere que seamos un templo de pasión, de pasión. Versículo 15 dice que los niños gritaban en el templo, ¡Hosana al Hijo de David! Y después agrega Jesús citando un texto del Antiguo Testamento, en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Noten ustedes que la presencia de Jesús en el templo despertó una pasión santa en ese recinto. Al ver a Jesús en el templo, los niños que allí estaban estallaron en gritos ahí mismo en el recinto sagrado. Uno se pregunta qué hacían estos niños en el templo.
No había escuela dominical en aquel entonces. ¿Qué hacían estos pibitos ahí en el templo? Habrían ido con sus padres. Seguramente los padres los tenían bien cortitos, como algunos padres que conocemos, que cuando el chico hace ya están pellizcándolo, o le empiezan a llenar la boca de caramelo para que no abren, y el pibe está con la boca así de caramelo para no interrumpir al pastor en su sermón, o cada 5 minutos se lo llevan al baño, no porque el pibe quiere ir al baño, sino para que haga lío en el baño y no moleste en la congregación. Muy probablemente estos niñitos estaban ahí, duros como rulo de estatua, quietecitos para no molestar el curso del culto, con todo el incienso que iba para acá, iba para allá, y las oraciones y las alabanzas de los adultos y todo lo demás, hasta que entró Jesús. Cuando entró Jesús en el templo, se desbarató la liturgia, el orden de culto, y los pibitos que más o menos a los pellizcones habían estado quietos, empezaron a gritar. Ahí está. Aleluya, dice. Empezaron a gritar. Sí, señor, sí, señor. De los niños y de los que maman es la alabanza. A ver si los adultos la vamos a aprender alguna vez. Bendito desorden el que provocaron estos chicos. Y tremendo testimonio, porque lo que decían no era una tontería. Lo que estaban diciendo era el anuncio de que Jesús era el Mesías, el Cristo de Dios, el ungido de David, el que venía a redimir al mundo. La presencia de Dios en nuestra vida, mis hermanos, tiene que despertar una pasión así, una pasión santa. Los niños alabaron al Señor con una alabanza perfecta. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? El templo es el lugar para alabar y adorar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Y eso vale para este templo que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Este templo que está habitado por el Espíritu Santo. Este templo que se ha transformado en casa de Dios por pura gracia del Señor. Pero la alabanza no es algo que nosotros debamos guardar adentro nuestro, sino que debe ser gritada y manifestada, hecha manifiesta al mundo. Como templos de Dios debemos transformarnos en propaladores con una acústica perfecta que proclamen que Cristo es el Rey y Señor, y nuestro mensaje debe ser notorio a todo el mundo. El apóstol Pablo nos hace una pregunta desde su primera carta a los Corintios, capítulo 3, los versículos 16 y 17, que yo quisiera reiterarla, reeditarla para todos nosotros en esta noche. Cuando dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado. Y ustedes son ese templo. Dios espera que cada uno de nosotros, como templos suyos, vivamos una vida de pureza, llenos de poder y de plegarias, movidos a adorarle con una pasión comprometida, tomando en serio la realidad de su presencia en nuestras vidas. Y qué mejor que en esta noche en que consagramos estas paredes a la gloria de Dios, cada uno de nosotros nos consagremos para ser ese templo del Espíritu Santo que Dios desea que seamos. ¿Me acompañás cerrando tus ojos en una actitud de oración? Y mientras estamos así en la presencia de Dios,
quiero volver a recordarte, no lo que yo digo, lo que dice la bendita palabra del Señor. Si un día reconociste en Cristo a tu Señor, si un día experimentaste su gracia como tu único y suficiente Salvador, la palabra dice que en el momento en que ejerciste tu fe, arrepentido de tus pecados, y abriste tu corazón a Él, tu ser interior a Él, en ese mismo momento Dios puso su Espíritu Santo plenamente en vos. Y en el lenguaje de la Biblia, tu cuerpo se transformó en templo del Espíritu Santo. Tu espíritu fue saturado por el Espíritu. Tu alma, que incluye tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad, etc., fue permeada por el Espíritu Santo. Y tu cuerpo fue consagrado como un vaso escogido para contener, en el sentido más literal que te puedas imaginar, la presencia misma de Dios. De tal suerte que como hijo, hija de Dios, donde vos vayas, Dios va con vos. Las palabras que vos hablás tienen que salir de una mente, de un corazón controlado por Dios. Y si vas a vivir la pureza propuesta y las oraciones que Dios espera de vos y ejercer el poder con que Él te ha investido y hacerlo con una pasión encendida, la única manera es que Él llene el templo de su gloria. La única manera es que tu vida sea llena del Espíritu Santo. Y para ello la cosa es muy simple. No te estoy diciendo esta noche que vengas a Cristo, que lo reconozcas como Salvador y Señor, eso quedará para otro momento. Te estoy hablando a vos como hijo, hija de Dios, para que ahora mismo decidas consagrarte a Él de manera total. Acordate que lo que vos no podés hacer, Él lo puede hacer, pero dale la oportunidad. Dale la oportunidad. ¿Quisieras hacerlo esta noche? En la noche de la dedicación y consagración de este templo material, quisieras consagrarle al Señor el templo de tu cuerpo, de toda tu vida, para que su poder, su gracia, para que todo lo que Él desea hacer a través tuyo encuentre su espacio y su oportunidad. Si es así, mientras estamos en la presencia de Dios, porque Dios está acá en este templo físico, al fin y al cabo es a Él que se lo estamos dedicando. Si es así en la presencia de Dios, yo te invito en el nombre de Jesús a que decidas con inteligencia y con libertad decirle: Señor, sí quiero ser lleno del Espíritu Santo, sí quiero que mores plenamente en mí, sí quiero consagrarme, dedicar este templo que soy yo a la gloria de tu nombre. Y si esta es tu oración, ponete de pie donde estás. Vamos a cerrar esta parte orando al Señor con una oración de consagración. Solo si sinceramente lo estás sintiendo. No lo hagas porque otros lo hacen. Esto es algo muy personal. No te estoy pidiendo que le digas al Espíritu Santo que baje, que entre, que venga, porque ya bajó, ya entró y ya vino en tu vida. Así que no hagas una oración insensata o poco inteligente. No estás invitando al Espíritu Santo a venir. Estás pidiéndole al Espíritu que está adentro que tome el control de todo, desde adentro, y que salte para afuera a través de tu testimonio.
El Espíritu ya está, pero como dijo Jesús, es necesario que brote como ríos de agua viva de tu interior. Eso ocurre cuando el templo está consagrado. Eso ocurre cuando el templo está limpio. Y cuando hay una pasión por el Señor. Y cuando uno empieza a gustar el poder de Dios. Y cuando uno ora y lo hace sinceramente. Vamos a orar al Señor. Levanta tus manos en actitud de búsqueda, de dependencia, de entrega. Expresate como lo sientas para decirle a Él lo que está en tu corazón. Señor, esta es nuestra vida. Si podemos sacar una conclusión de todos nosotros delante tuyo, de tu majestad y santidad, es decir lo mismo que dijo Pablo hace 2000 años atrás: miserable de mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero así todo tu Espíritu mora en nosotros. No nos dejas, no nos abandonas. No estás que entrás y salís y haciéndote el ofendido y cosas por el estilo. Si hacemos algo malo, oh Espíritu Santo, te quedas llorando, gimiendo adentro nuestro. Pero no nos dejas. No nos dejas. Tu amor no te lo permite. Tantas veces nos dijiste, hace esto, hace lo otro, anda para acá, anda para allá, y no te llevamos el apunte. Y una y otra vez estaba tu poder ahí listo para estallar, y es como que pusimos el corcho en la botella. Y el aroma del perfume de santidad se quedó adentro, enfrascado, y no logró salir, no logró expresarse. Y tampoco tu Espíritu nos abandonó. Se quedó apagado en un rincón, mientras nosotros en la carne hacíamos cualquier barbaridad, ofendiéndote una y mil veces. ¿Cuántas veces nos llamaste por nombre? ¿Cuántas veces anduviste dando vuelta por el jardín de la vida diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y nosotros nos hemos escondido o hemos pretendido escondernos. Y tu Espíritu no nos dejó, aunque lo resistimos y lo resistimos y lo resistimos. ¿Y cuántas veces en nuestra ceguera y en nuestra confusión hemos declarado tonterías que nunca tendríamos que haber dicho, como que confundir la obra de tu Espíritu Santo con la obra de Satanás? O la obra de Satanás con la obra de tu Espíritu. Y esta ignorancia torpe, fruto de nuestra ignorancia de tu corazón, de tu voluntad, nuestra ignorancia de tu palabra, nuestra ignorancia del deseo de tu Espíritu. Y hemos blasfemado contra tu Espíritu. Perdón, Señor. Perdón, perdón. Perdón. Pero esta noche, con la alegría de poder dedicarte a esta casa que nos ha costado tanto esfuerzo, sacrificio, ilusiones, y que ahora es una realidad y nos llena de una alegría desbordante, en ocasión de esto queremos pensar en una altura mayor, en un nivel mayor, una dimensión más grande, y pensar en nosotros como templo. Y a pesar de todas estas cosas en las que hemos incurrido, ofendiendo tu presencia viva en nosotros, queremos decirte, oh Dios, llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Escucha el ruego de nuestro corazón. Va en serio, Señor. Llénanos. Compraste este templo tuyo al precio de la sangre de Jesús en la cruz.
nos redimiste, nos transformaste, nos regeneraste, hiciste nuevas las paredes de este templo. Y te has dignado, has querido, y no lo podemos entender, has querido morar plenamente en nosotros. ¿Cómo es posible esto? Pero así lo hiciste. Y ahora queremos, Señor, que te deleites recorriendo cada cuarto, cada recinto, cada espacio de nuestro ser. Métete profundamente en nuestro espíritu. Seguí caminando por nuestra alma. Toca nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Toca nuestro cuerpo, limpialo. Que nuestras relaciones puedan ser santas y puras. Que nuestro cuerpo pueda estar dedicado a la gloria de tu nombre y llenarte de alabanzas y de bendición. Esta noche, Señor, nos consagramos, nos dedicamos a tu gloria, nos colocamos en el altar totalmente rendidos, sumisos, en obediencia. Y queremos que recibas toda nuestra vida como una ofrenda agradable, como olor fragante delante tuyo y para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús.